Cuando tenía 18 años, me metí en foros de internet todo el tiempo. 4chan era uno de mis favoritos. Claro, siempre había oído que ese sitio era peligroso, que estaba lleno de gente rara y pervertida, pero no me importaba demasiado. Tenía la curiosidad de un adolescente y me gustaba sentir que formaba parte de algo fuera de lo común. No era la primera vez que escuchaba que algo horrible pasaba en internet y que 4chan estaba involucrado, pero hasta ese momento lo veía como simples leyendas urbanas. Creía que lo peor que podría encontrar sería alguna broma pesada o un meme desagradable. Pero, meses atrás, mientras navegaba por uno de los subforos, me encontré con algo diferente. En un post, alguien había subido una foto que llamó mi atención de inmediato. Era la imagen de una chica asiática, en pijamas, en una habitación blanca completamente vacía, sin muebles, sin decoraciones. No había nada. Lo que más me impactó fue cómo se veía la chica desorientada, perdida, como si no supiera dónde estaba ni qué hacía ahí. La imagen era algo borrosa, pero el rostro de la joven transmitía una tristeza palpable. Otros usuarios, al igual que yo, empezaron a interesarse en la foto. Los comentarios volaban. ¿Quién es ella? ¿Dónde está? Al principio pensé que se trataba de otra broma elaborada, pero algo en la expresión de la chica me hizo seguir mirando. No podía dejarlo pasar. Así que, como muchos otros en ese subforo, nos involucramos en la investigación. Queríamos descubrir quién era la joven y qué le había sucedido. Con el pasar de los días, la investigación se volvió más y más intensa. Cada día aparecían nuevas imágenes de la misma chica, siempre en esa misma habitación blanca, pero desde diferentes ángulos. En todas las fotos tenían la misma expresión vacía, su mirada apagada. Algo estaba muy mal, pero nadie sabía qué le pasaba. Todos especulaban sin respuestas, hasta que un usuario, anónimo, compartió un enlace encriptado. Nos dijo que para acceder necesitaríamos un programa específico de la Deep Web, un software que te permitía navegar por esa parte oscura y oculta del internet. Nunca había entrado a la Deep Web. Me daba miedo comprometer mi equipo, que pudiera llenarse de virus o que algo peor me sucediera. Pero la curiosidad me superaba. Quería saber más sobre esa chica. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? Lo peor que podía pasar, pensaba yo, es que tendría que reiniciar mi computadora de fábrica. Así que descargué el programa y accedí al enlace. Lo que encontré me dejó sin palabras. Era una transmisión en vivo desde lo que parecía ser la misma habitación blanca en la que la chica de las fotos había estado. Y allí estaba ella, la joven asiática, en pijamas, completamente desorientada. Pero lo más perturbador no era solo verla ahí, eran los más de 1000 usuarios conectados, todos mirando la transmisión en tiempo real. En el chat, la gente hablaba sin ningún pudor, se reían de ella, hacían comentarios terribles, y descubrí algo aún más grotesco. A quienes donaban dinero, tenían la oportunidad de darle comida. No comida de verdad, claro. Cuando alguien hacía una donación, un plato sobre una mesa en la habitación comenzaba a llenarse con algo que parecía comida de perro. La joven, desesperada y hambrienta, se lanzaba sobre el plato y comía lo poco que caía, mientras miraba hacia las cámaras como si suplicara. La risa del chat me daba escalofríos. Parecía que para ellos, la humillación de esa joven era puro entretenimiento. Me quedé congelado frente a la pantalla, horrorizado por lo que estaba viendo. Quise desconectarme, pero algo me impedía hacerlo. Era como si una parte de mí necesitara entender lo que estaba pasando, aunque sabía que nada bueno saldría de eso. Regresé a 4chan para comentar lo que había visto. Pensé que quizá con más ojos en el tema, alguien podría hacer algo. Pero como siempre, los usuarios se limitaron a hacer bromas, a lanzar teorías conspirativas, pero nadie parecía interesado en ayudar. Todos estábamos inmersos en esa especie de juego macabro, donde ver quién conseguía más información sobre la chica se había vuelto una competencia, y su sufrimiento
era solo una pieza más del espectáculo. Con los días, la situación comenzó a afectarme más de lo que me esperaba. Sentía que alguien me seguía cada vez que salía de casa, miraba por encima de mi hombro, y aunque sabía que probablemente era paranoia, no podía quitarme esa sensación de encima. Sin embargo, seguía conectándome, revisando la transmisión a diario. La chica seguía ahí, cada vez más demacrada, con la misma expresión vacía. Una noche ocurrió lo que jamás pensé que vería. Alguien en el chat hizo una donación, pero no era cualquier donación, era una cantidad absurda, por lo que calculé que serían unos $30,000. Y junto a la donación, esa persona escribió en el chat: mátala. Me quedé paralizado frente a la pantalla. Pensé que era una broma, una más de tantas, pero entonces vi como un hombre vestido completamente de negro, con un traje que parecía de seguridad, entraba en la habitación. La chica al verlo intentó correr, pero no había a dónde ir. El hombre la alcanzó fácilmente, la tiró al suelo y sin decir una palabra, comenzó a estrangularla. Fue rápido, sin alarido, sin espectáculo, solo la brutalidad fría de quitarle la vida. La joven dejó de moverse y el hombre tomó su cuerpo y se lo llevó. El chat estalló. Algunos usuarios seguían riéndose, otros pedían otra chica, y como si fuera algo normal. Unos minutos después, otra joven fue llevada a la habitación. Esta vez, una chica morena parecía latina. Fue entonces cuando me desconecté. No podía seguir viendo. Mi mente estaba en shock. Intenté hacer algo, llamé a la policía, denuncié la página en redes sociales, pero nada pasó. Con el tiempo, el sitio desapareció como si nunca hubiera existido. Tal vez se mudaron a otra parte, tal vez la pesadilla continuaba en otro rincón oscuro del internet, pero ya no pude saberlo. Hasta el día de hoy, pienso en lo que vi, en esa joven, en cómo la convirtieron en un entretenimiento para otros. El internet, ese lugar en el que pasaba tanto tiempo, había revelado su peor cara, y desde entonces ya no puedo verlo igual. Nunca me imaginé que algo así me podría pasar. Era una tarde tranquila. Mi hija de 5 años jugaba en el patio mientras yo revisaba mis redes sociales. Como cualquier otro día, me metí a Instagram como de costumbre, deslizando el dedo sin pensar, viendo fotos de amigos, recetas de cocina y memes, hasta que de repente vi algo que me heló la sangre. Era una foto de mi hija, la misma foto que había subido meses atrás, de ella jugando en la playa con su traje de baño azul. Estaba despreocupada, con una sonrisa inocente que me llenaba de orgullo cuando la subí, pero esta vez no estaba en mi perfil, ni en mi lista de amigos, sino en la cuenta de un completo extraño. No pude evitar entrar en pánico. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí como si me fuera a desmayar. Entré a la cuenta de inmediato, desesperada por entender qué estaba pasando. No era una cuenta cualquiera. Estaba llena de fotos de niñas pequeñas. Algunas parecían sacadas de perfiles de sus madres, como la mía, pero otras eran mucho más perturbadoras. Había niñas en poses extrañas, algunas con la mirada vacía, como si no estuvieran ahí realmente. Y los comentarios, Dios mío, los comentarios, hombres y mujeres. No solo hombres comentando cosas horribles, diciendo lo hermosas que se veían, usando palabras que me daban náuseas. Lo primero que hice fue privatizar mi cuenta de Instagram. Borré todas las fotos de mi hija y no me detuve ahí. Fui a Facebook. Eliminé cada foto que había subido de ella, incluso las más inocentes. Luego hice lo mismo con TikTok, aunque ahí solo había videos divertidos de nosotras, bailando y cantando. No quería que quedara ni una sola imagen de mi hija en internet. Después de hacerlo, volví a esa cuenta de Instagram. Quería denunciarla, pero la curiosidad me ganó. Comencé a revisar otras cuentas similares en la sección de recomendaciones, y lo que descubrí me dejó horrorizada. Eran decenas, si no cientos,
de cuentas dedicadas a compartir fotos de niñas pequeñas, todas con los mismos comentarios enfermos. Algunas de esas cuentas incluso tenían links a perfiles de Telegram. Mi mano temblaba cuando decidí hacer clic en uno de esos enlaces. Me llevó a un grupo de Telegram donde compartían más imágenes. Esta vez, no solo fotos públicas, había imágenes privadas que solo podían haber sido robadas. Además, ofrecían contenido especial a aquellos que estuvieran dispuestos a pagar. La angustia me estaba matando. Me salí de la aplicación y, sin pensarlo 2 veces, llamé a la policía. El oficial al otro lado de la línea escuchó mi relato, pero no parecía compartir mi urgencia. Me dijo que, lamentablemente, estos casos eran complicados, que la mayoría de estas personas estaban en otros países y que usaban métodos muy sofisticados para ocultar su identidad en Internet. La sensación de impotencia me abrumó. Sabía que estaba haciendo lo correcto al reportarlo, pero al mismo tiempo sentía que no había nada que pudieran hacer. Me quedé pensando en todas esas cuentas, en los cientos de fotos de niñas, en los comentarios asquerosos. ¿Cómo era posible que existieran tantas personas así, escondidas detrás de perfiles anónimos, haciendo cosas tan horribles? Me sentí culpable, estúpida por haber compartido tantas fotos de mi hija en Internet, pero ya era demasiado tarde. Lo único que podía hacer ahora era protegerla y aprender de lo sucedido. Los días pasaron y pensé que lo peor ya había pasado. Había dejado de compartir fotos. Mi cuenta seguía privada y no me metía tanto a Instagram como antes. Sin embargo, un día, mientras navegaba sin querer, apareció una nueva cuenta en mis recomendaciones. Algo dentro de mí me decía que no debía entrar, pero lo hice y lo que vi me dejó en shock. Era una cuenta dedicada exclusivamente a mi hija. Todas las fotos y videos que alguna vez había subido, cada sonrisa, cada momento de juego, estaban allí, recopilados como si alguien hubiera estado observando todo el tiempo. Sentí un terror profundo al ver los comentarios. Algunos eran los mismos de siempre, llenos de halagos retorcidos hacia mi hija, pero entre ellos, uno llamó mi atención de inmediato. Era de alguien que conocía. No podía creerlo. Ahí, en medio de todo ese horror, estaba el perfil del maestro de mi hija, ese hombre que veía todos los días cuando la llevaba al colegio, que siempre me sonreía de forma tan amigable. Estaba dejando comentarios enfermos, al mismo nivel que los demás. Me invadió una sensación de repulsión y miedo, pero también de determinación. Tenía que hacer algo. Rápidamente, tomé capturas de pantalla de los comentarios del perfil de todo. Sin perder un minuto, fui a la policía de nuevo, esta vez con pruebas en la mano. Esta vez no podían ignorarme. El maestro de mi hija era un peligro real y tenía que ser detenido. La investigación comenzó casi de inmediato. La policía incautó su computador y lo que encontraron fue peor de lo que me imaginaba. Cientos de fotos de niños, no solo de mi hija, sino de otros estudiantes del colegio. La comunidad estaba horrorizada. No podían creer que alguien tan respetado, alguien en quien todos confiaban, pudiera haber hecho algo así. Al final, el maestro fue arrestado y encarcelado. Saber que estaba tras las rejas me dio una sensación de alivio, pero no pude evitar preguntarme cuántos más como él habría por ahí, ocultos detrás de perfiles falsos, observando, comentando, compartiendo. El Internet es un lugar oscuro, mucho más de lo que alguna vez imaginé. Después de todo esto, tomé una decisión definitiva. Borré todas mis redes sociales. No quería correr más riesgos. Mi hija era lo más importante para mí y no iba a permitir que nadie más la viera como un objeto en Internet. Quizás suene drástico, pero no me importaba. Prefería ser precavida que volver a vivir ese terror. Ahora, cada vez que veo a otras madres subir fotos de sus hijos, me da un vuelco el estómago. Quisiera advertirles, decirles que tengan cuidado, pero la verdad es que hasta que no te pasa algo así, no entiendes realmente el peligro que acecha en las sombras del Internet.
Siempre me han encantado los animales. Desde que tengo memoria, he sentido una enorme lástima por los animalitos de la calle. Si veía a un perro o a un gato desamparado, no podía evitar hacerle un cariñito o darle algo de comer. Aunque fuera una galleta rota o un pedazo de pan que llevaba en el bolsillo, era algo natural para mí. A veces, hasta mis amigos se burlaban un poco, pero yo no podía ignorarlo. Había algo en esos ojos tristes que me rompía el alma. Hace un año, aproximadamente, decidí hacer algo más que solo darles una caricia o comida. Cuando los veía, empecé a construir pequeñas casas, refugios donde los perros y gatos pudieran encontrar algo de cobijo. Les colocaba platos con comida y me aseguraba de que siempre estuvieran llenos. No es que ganara mucho dinero en ese entonces, pero trabajaba duro. Y como no tenía muchas responsabilidades, podía permitirme comprar algunas bolsas de alimento cada semana. Un día, un amigo me comentó sobre algo que hacían en China. La gente instalaba cámaras en refugios de animales y transmitía en vivo por internet. Me contó que la gente donaba dinero para comprar comida y cuidar a los animales, y a cambio, podían ver a los perros y gatos en sus pantallas, jugando y comiendo. Me pareció una idea brillante. Pensé que podría hacer algo parecido aquí, y con ese dinero podría alimentar a más animales. Compré una cámara y, hablando con los vecinos, logré instalarla en uno de los comederos que había hecho. Comencé a hacer streams en los que los perros y gatos del barrio se acercaban a comer, y la gente los veía, enamorándose de ellos a través de la pantalla. No pasó mucho tiempo antes de que la cuenta se volviera viral. La gente no solo disfrutaba ver a los animales, sino que también empezó a donar mucho dinero. Con eso pude construir más refugios por la ciudad y añadir más cámaras, de modo que la gente pudiera ver a los animales en diferentes puntos. Me volví famoso en mi ciudad, y aunque algunos vecinos se quejaban de las cámaras, la mayoría respetaba el proyecto. Nadie robaba nada. Parecía que todo iba de maravilla. Estaba cumpliendo mi sueño. A veces me quedaba viendo las transmisiones en vivo, sintiendo orgullo por lo que había logrado. Ayudar a los animales era lo único que me importaba. Pero entonces, todo cambió. Un día, recibí un mensaje privado en la cuenta donde hacía los streams. Era de un usuario anónimo que me hacía una advertencia. Decía que los animales estaban en peligro y me dejaba un enlace adjunto. Algo que, según él, debía ver con urgencia. Al principio pensé que era solo spam o alguien tratando de asustarme, pero algo en ese mensaje me inquietó, así que decidí seguir el enlace. Descargué el programa necesario para acceder a la Deep Web, y lo que descubrí me dejó sin aliento. En ese sitio web había un grupo de personas que se dedicaban a poner precio por las vidas de los animales que yo alimentaba. Era como un macabro sitio de caza-recompensa. Los perros y gatos más populares en los streams, aquellos que recibían más donaciones, tenían los precios más altos. La apuesta consistía en que alguien los atrapara y los matara, dejando sus cadáveres en los sitios donde se hacían las transmisiones. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer lo que estaba leyendo. Avisé a mis seguidores de lo que estaba sucediendo y les expliqué que los animales corrían un peligro real. Muchos de ellos se ofrecieron a ayudar, vigilando las cámaras para asegurarse de que ningún animal fuera secuestrado. Me conmovió la solidaridad de tantas personas, pero al mismo tiempo, esto pareció avivar más el fuego en esa página oscura. Lo tomaron como un reto. El precio por los animales subió. Los gatos y perros que aparecían en mis transmisiones comenzaron a tener recompensas de miles de dólares por sus cabezas. Yo trataba de mantener la calma y hacer que las cosas siguieran como de costumbre, pero el peligro era palpable. Todo parecía tranquilo, hasta que un día, durante una transmisión en vivo, ocurrió lo peor. Uno de mis gatos favoritos, un gordito naranja al que llamaba Señor Mandarina, fue secuestrado frente a los ojos de cientos de personas. Un hombre con el rostro cubierto apareció en la pantalla y lo tomó mientras el gato comía. La gente se alertó de inmediato y algunos vecinos corrieron al sitio donde el gato estaba, pero no lo encontraron. Mi corazón latía tan fuerte
que pensé que me iba a desmayar. Volví a revisar la transmisión y, por un breve instante, logré ver el rostro del secuestrador. Sin perder tiempo, corrí a la policía. Ellos ya me conocían de antemano por mi trabajo con los animales. Revisaron las casas y calles cercanas al sitio del secuestro y después de horas de búsqueda, encontraron a señor Mandarina. Estaba llorando, encerrado en una caja, bajo un suelo falso, en una casa abandonada. Su secuestrador era un joven de unos 21 años, que confesó haber visitado la página de la Deep Web y planeaba matar al pobre gato para cobrar una recompensa de $5,000. El alivio de haber salvado a señor Mandarina se mezclaba con el terror de saber que había gente dispuesta a hacer cosas tan horribles solo por dinero. La policía detuvo al joven y las investigaciones revelaron que muchos más estaban involucrados en ese sitio. Pero, a pesar de todo, la página seguía activa, ofreciendo recompensas por los animales. Reflexioné mucho después de ese evento. No había nada que pudiera hacer para detener a los psicópatas que acechaban en internet. Aunque quería seguir ayudando a los animales, sabía que ya no era seguro. Decidí detener las transmisiones en vivo, por mucho que a la gente le gustaran. Quité los comederos de los lugares públicos y los reubiqué en sitios secretos, donde solo unos pocos sabrían dónde estaban. Al final, una buena acción había traído consecuencias terribles. A pesar de todo, sigo recibiendo donaciones, pero ahora alimento a los animales en silencio, lejos de las redes sociales. Ya no sé quién está mirando, ni qué intenciones pueden tener. Cuando era joven, hubo una época en la que no encontraba rumbo en mi vida. Me sentía deprimido, perdido, sin trabajo, sin una pareja que me acompañara y sin un propósito claro. Era como si todos los días se difuminaran en un bucle sin fin, y eso me fue consumiendo poco a poco. Para intentar salir de ese pozo en el que estaba, decidí descargar aplicaciones para conocer gente, hacer amigos y, quién sabe, tal vez encontrar una novia que me ayudara a salir del agujero negro en el que estaba sumido. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La gente que conocía en esas aplicaciones no parecía tener interés en formar relaciones reales. Las conversaciones se agotaban rápidamente o se volvían superficiales. Las mujeres que encontraba solo parecían interesarse en que las invitara a salir y gastar dinero en ellas, pero no había ninguna conexión genuina. Esa superficialidad me hundía más y más. Al final, me sentí más solo que nunca y decidí alejarme de esas plataformas. Buscando un escape, me adentré en foros sobre depresión. No es que las cosas fueran mucho mejores allí, pero al menos podía leer historias de personas que aseguraban estar pasando por lo mismo que yo. Sus relatos me hacían sentir que no era el único. Intenté hacer amigos nuevamente, pero nada de lo que intentaba funcionaba. Los usuarios rara vez contestaban, y cuando lo hacían, la conversación moría rápido. La soledad me perseguía, y a veces sentía que no había escapatoria. Un día, mientras navegaba por esos foros oscuros y llenos de testimonios tristes, me llamó la atención un post de alguien que mencionaba vivir en la misma ciudad que yo. Me pareció curioso, ya que en esos foros había personas de todas partes del mundo, pero pocas veces te encontrabas con alguien tan cerca. Intrigado, decidí escribirle un mensaje privado. Esa persona se llamaba Alejandro y decía ser enfermero. Aseguraba vivir en mi ciudad y rápidamente empezamos a charlar. Había algo en él, algo oscuro y melancólico que resonaba conmigo. Alejandro parecía estar atrapado en su propio mundo, pero aún así, nos llevamos bien desde el principio. Un día, mientras conversábamos, me habló de un blog que había estado escribiendo. Me contó que nadie lo leía, pero que para él era una especie de diario, donde se desahogaba. Me ofreció el link y sin pensarlo mucho, acepté. Recuerdo la primera vez que entré al blog. No era una página de la Deep Web, pero tenía esa apariencia. Todo estaba cubierto de manchas rojas que parecían salpicaduras de sangre. Las letras eran negras o rojas
y había cruces y calaveras por todos lados. Al principio, pensé que era una broma, una especie de acto teatral, pero al leer el contenido, me di cuenta de que Alejandro hablaba en serio. En su primer post, relataba cómo, por un error en el hospital, un compañero le había inyectado accidentalmente con una jeringa contaminada. A partir de ese momento, él había contraído una enfermedad incurable y su vida había cambiado para siempre. Alejandro estaba completamente lleno de resentimiento hacia el mundo. Cada entrada de su blog era más perturbadora que la anterior. Hablaba de venganza, de odio hacia la humanidad. Decía que todos debían pagar por el dolor que él había sufrido. A pesar de todo eso, continué hablando con él. En parte, me sentía identificado con su dolor y pensé que, más allá de su rencor, no era peligroso, solo alguien profundamente herido. Pero estaba equivocado. Un día, Alejandro me invitó a su casa. Decía que necesitaba hablar conmigo en persona, y aunque algo dentro de mí me decía que no fuera, terminé aceptando. Nos encontramos en una parte alejada de la ciudad, y desde el momento en que llegué, supe que había cometido un error. La casa de Alejandro estaba en un estado deplorable. Era como si nadie hubiera vivido allí en años, y el ambiente era sombrío, casi como una casa a punto de ser abandonada. Al verme, Alejandro sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de alegría. Era más una mueca torcida, como si estuviera esperando que yo cayera en una trampa, confiando en mí porque había leído su blog. Me reveló su plan. Alejandro había decidido vengarse del mundo de la manera más macabra posible. Me mostró un bolso lleno de jeringas, con su sangre infectada. Me dijo que planeaba ir al hospital donde trabajaba y contaminar a tantos pacientes como pudiera. Me pidió que lo ayudara. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba proponiendo era horrible, pero estaba tan debilitado por mi propia depresión que no supe cómo negarme. Nos dirigimos al hospital y todo el camino, Alejandro me agradecía por estar allí con él. En mi mente, buscaba la manera de detenerlo, de hacer que entrara en razón. Cuando llegamos, finalmente reuní el valor para hablar. Le dije que lo que estaba a punto de hacer era una locura, que no debía hacerlo. Alejandro se detuvo y me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Me acusó de traicionarlo, de no ser su amigo. Su voz se quebró y de repente comenzó a gritar, atrayendo la atención de la gente cercana. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro sacó una de las jeringas y comenzó a amenazar a todos los que estaban cerca. Aproveché el caos para alejarme de él, y antes de que alguien pudiera detenerlo, Alejandro huyó, dejando el bolso con las jeringas detrás. La policía llegó poco después, y cuando todo se calmó, les conté todo lo que sabía sobre Alejandro y su plan. Aunque hicieron lo posible por encontrarlo, Alejandro desapareció sin dejar rastro. Una semana después, revisé su blog, y había una última entrada. Alejandro decía que su venganza estaba en marcha, que se iría lejos, y que en la Deep Web había encontrado a otros como él, dispuestos a hacer justicia con sus propias manos. Nunca volví a saber de Alejandro, pero su sombra nunca me dejó en paz. Aún habiendo superado mi propia depresión, seguí obsesionado con la idea de encontrarlo. A veces, visito páginas oscuras en la red, buscando alguna pista, algún rastro que me lleve a él, pero quizás, en el fondo, sé que lo único que encontraré es más oscuridad.